Bueno, muy buenos días para todos. Buenos días. Buenos días. Mister. Buenos días. Buenos ¿Tal? días. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, primeramente quiero excusarme con ustedes porque el lunes tuve un inconveniente y no me pude volver a conectar. De hecho, como se dan cuenta, el día de hoy estoy desde otro usuario porque tuve que clausurar ese y pues no tenía de pronto ese día como la rapidez para haberlo hecho. Logré solucionar el inconveniente pasados unos 30 minutos y pues ya se había pasado el tiempo de la clase. Entonces, bueno, hoy esperemos aprovechar al máximo entonces la sesión. Alguien por ahí me preguntaba sobre el tema de empezar a enviar la clase a los correos. Entonces, les quiero pedir el favor, todos por favor los que ya están conectados, por el chat regálenme el correo de ustedes. Así que yo ahorita al final de la clase genero ahí la listica de los correos y no me queda tan complicado. Entonces, de una vez para que queden toda la lista de correos y empezarles a enviar todos los links a través de, o la invitación a través de ese correo cada semana. ¿Listo? Entonces ahí por el chat me regalan el correito, por favor. Bueno, entonces hoy vamos a trabajar, vamos a complementar primero la explicación de lo que estábamos haciendo, que era la proporcionalidad inversa, y pues pasaríamos ya entonces a hacer un ejercicio de regla de tres. Entonces, digamos que este ejercicio de regla de tres tiene muchísima importancia, sobre todo porque tiene que ver con los siguientes temas que vamos a mirar, que son proporciones ya compuestas, regla de tres compuestas, y pues en el caso de las reglas de tres hay directas e inversas, dependiendo de la proporción que se arme. Entonces, bueno, vamos a empezar entonces desde ahí. ¿Quién me recuerda qué fue lo último que vimos o que definimos en cuanto a la proporcionalidad inversa? Que se nos dividiendo. Multiplicando. Multiplicando, ¿cierto? Bien, Laura. Entonces era multiplicando. Y pues entonces, bueno, vamos a colocar un ejemplo. Entonces acá, ejemplo uno. Entonces, bueno, vamos a mirar que en algún caso, por ejemplo, si tenemos una, no sé, una lista de datos. Supongamos que, por ejemplo, esa lista de datos tiene que ver con, no sé, dos variables, por ejemplo, X y Y. Y supongamos que nos dan algunos valores. Entonces, supongamos que nos dan valores de, digamos, no sé, pensemos en números, por ejemplo, 2, 4, 6 y 8. Y pensemos, por otra parte, en números, por ejemplo, digamos 16, 8, y completemos entonces la tabla a partir de esa información que tenemos. Entonces, bueno, miremos que, por ejemplo, en este caso, ya podemos ver que si el antecedente aumenta, por ejemplo, pasamos de 2 a 4, ¿cierto? Hubo un aumento en el antecedente. Entonces, bueno, Proporcional. aumento en A. ¿Listo? Entonces, bien, es una proporción, pero, bueno, lo primero es definir si se trata de una, mejor dicho, si hay correlación y esa correlación es de forma directa o O inversa. indirecta. ¿Sí? O indirecta o inversa, listo. Entonces vemos que, listo, si aumento de 2 a 4, ¿qué pasa con los respectivos consecuentes? ¿Qué pasa de 16 a 8? ¿Hay aumento? Disminuye. No, Disminuye. disminuye. Disminuye, ¿cierto? Entonces aquí podemos decir que disminuye en B. ¿Sí? Entonces sabiendo que A es el antecedente y B es el consecuente, que es lo que siempre hemos definido. Entonces A sobre B, donde A es el antecedente y B es el consecuente. Antecedente y consecuente. Listo. Entonces, bueno, ya tenemos ahí los dos valores. Entonces ahora vamos a mirar lo siguiente.
si hay proporción. Entonces, en este caso, recordemos que mirábamos la proporción ya no con la división, como ustedes lo dijeron, sino ahora con la multiplicación. Con la multiplicación. Entonces, ¿cuánto nos da 2 por 16? 20. No, 32. 32. 32, ¿cierto? Listo. ¿Y cuánto da 4 por 8 u 8 por 4? 32. 8 por 4 también da 32, ¿cierto? Entonces vemos que el producto entre antecedente y consecuente es el mismo. Y como vemos que a medida que aumenta el antecedente, el consecuente disminuye, entonces se trata de una proporción inversa, ¿cierto? Entonces aquí ya podemos decir con seguridad esto es una proporción Inversa. inversa. Listo. Entonces eso es, digamos, lo que tenemos ya que tener claro para poder seguir avanzando. ¿Listo? Entonces ya tenemos el estudio, por ejemplo, de proporción directa, ya debería estar completamente entendido. Ya deberíamos tener manejo completo de las tres propiedades que hemos estado estudiando. Recordemos, las propiedades son producto cruzado, tercera proporcional o cociente. Y para el caso de la proporción inversa, por ahora hemos visto que ya no se aplica ninguna de esas propiedades, sino solamente es la propiedad de que la multiplicación entre antecedente y consecuente genera el mismo resultado. ¿Listo? Bueno, entonces a partir de esto vamos a completar aquí los valores de la tabla para saber entonces cuál sería el antecedente que le corresponde, el consecuente que le corresponde al antecedente 6 y el consecuente que le corresponde a 8. Entonces, bueno, ¿cuál es el número acá? Yo lo voy a colocar de momento X. Bueno, coloquemos otro valor, porque ya tenemos X y Y. Coloquemos entonces este valor, no sé, Z. Entonces, ¿cuál debería ser el valor de Z para que la proporción continuara generando el mismo resultado, para que siguiera siendo una proporción inversa? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Recuerdan qué era lo que hacíamos? No todos, solo uno. Hacíamos una ecuación. Entonces, necesitamos ver qué número multiplicado por 6 nos da 32, ¿cierto? Entonces lo vamos a colocar acá como 6 multiplicado por Z debería ser igual a 32, 2. ¿cierto? Entonces miremos a ver cuál es ese número. Entonces lo que nosotros podemos hacer acá en este caso es dividir en este caso en ambos extremos, en los dos lados por 6, es lo mismo que tengo el 6 multiplicando, entonces lo llevo al otro lado a dividir. ¿Y cuánto nos da 32 dividido 6? Igual a 5.333333333. ¿Cómo es que se llama eso? Periódico. Periódico, ¿cierto? Entonces Z va a ser igual a 5,3 periódico. Listo. Entonces lo voy a colocar acá. Entonces ya voy a ahorrar, bueno, no lo voy a ahorrar, más bien lo voy a colocar acá así como 5,3 periódicos. Listo. Otra forma, pues para no tener que hacer ese periódico, pues es saber que esto es una fracción que corresponde a 16 tercios, ¿cierto? Entonces, a mí personalmente, por ejemplo, me gustan más las fracciones por esto justamente, porque ya sabemos que es una cantidad fija, 16 tercios, y esta cantidad no hay que, por ejemplo, en la calculadora, si yo la coloco así, es lo mismo que colocar el 5.3 periódico, porque si lo coloco como 5.3, posiblemente ustedes coloquen 5.3 y cuando lo multipliquen, por ejemplo, cuando este valor lo multipliquen por 6, ya no les va a dar el mismo 32. ¿Cuánto les daría en ese caso? 16 raíz 3. No, espere. ¿Cómo, profe? ¿Cuál, mister? O sea, si hacemos ahora esta multiplicación, 5.3, si solamente cojo el primer 3 de este valor decimal.
5.3 por Quedaría 6. 31 por 100.8. 31.8. 31.8, ¿cierto? Entonces fíjense que aquí ya el resultado no es tan exacto, ¿cierto? Ahora, si por ejemplo yo coloco ya no 5.3, sino 5.33, que es un poquito más aproximado, y lo multiplico por 6, ¿cuánto nos da? Nos da 31.98. 31.98, ¿cierto? Fíjense que todavía no me da el Señor. 32 exacto. Y coloquemos otro. Coloquemos ahora el valor de 5.333 por 6. ¿Cuánto nos daría eso? Eso nos da 30.998. 31.998. Muy bien, Ah. 31.998. Fíjese que todavía no llego al 32, ¿cierto? Y eso es porque este valor, cuando yo lo uso en la calculadora, no es exacto. En cambio, si yo uso el valor el valor de la fracción, por ejemplo, el que tengo acá, ahí sí, cuando haga 16 tercios multiplicado por 6, ahora sí con seguridad les va a dar el 32. No. Sí, Sí, ahora sí ¿Cuál les es da el el 32. sí da. Sí, ya ¿Cierto? Ahí, comprobé, sí. ahora sí les da el 32. Eso es porque el trabajo con fracciones es mucho más exacto que el trabajo con números decimales. Ojo, pues en el caso, digamos, hay decimales que son exactos. Digamos que fueran, no sé, un 2.5, ¿sí? Pero pues en este caso, como es un número periódico el resultado, entonces por eso conviene mejor trabajar con la fracción. ¿Listo? Bueno, eso como para que lo vayan también clarificando ahí. De pronto a la hora de resolver una actividad, ustedes toman ese valor y no les da. Es porque en ese caso, pues lo que ustedes hacen es aproximar al siguiente entero. ¿Sí? Entonces, digamos acá, con los que teníamos 31.8, sabemos que si lo aproximamos al siguiente entero, va a ser 32. Lo mismo el 31.98 o el 31.998. Todos esos, si lo aproximamos, llegamos al 32. Ujú. ¿Listo? Bueno, miremos entonces el siguiente valor de la tabla. Yo le voy a colocar otra letra, por ejemplo, W. Entonces, Sería ¿cuál 4, sería? ¿no? 4. Sí, sería el valor de 4, porque ya sabemos que queremos que esa multiplicación nos dé 32. 32, y es justamente un valor que ya teníamos acá, pero pues de forma inversa, ¿cierto? Entonces, Ujú. listo. Entonces vemos que ahora el valor de W sería Es 4. 4. Te lo voy a colocar acá. Listo, entonces vemos que continúa disminuyendo B, y si yo quisiera encontrar el siguiente, pues lo podría hacer, pero pues ya sabríamos que en A tendríamos un valor más grande y en B un Y en valor más B, un pequeño. menor. Muy bien, listo. Bueno, eso hasta ahí en todo lo que tiene que ver con la proporcionalidad inversa. ¿Hasta ahí hay dudas? No, señor. No Listo, entendí bien. mucho la parte de la fracción, pero... Yo más o Bueno, menos ahí. bueno, lo que digo es que en este caso la fracción es más exacta Sí. que el decimal, es lo que estamos diciendo. Porque ustedes me dicen, esto es 5.3 periódico, pero el problema es que como es un periódico, yo puedo Sí. tomar solo el 5.3 o puedo tomar el 5.33 o el 5.333 o Entonces, el por eso Claro, sí, 5. la... el misterio en la fracción fue sacarle como que segunda parte y entonces eso le dio 16, Exacto, 16 tercios. Ah, Y exacto, aquí luego lo que eso dice, sí, lo bien. tomó y lo multiplicó por 6. Si ustedes le dan en la calculadora 16 dividido 3 por 6, les da 31 periódico. 31.9 periódico. Y pues eso es a lo que Mister se refiere, creo le dio yo. 32. Eh, Exacto. Bien, Ah, Yair. ok, ya Muchas gracias. Ah, ya lo Muy bien, entendí, Yair. ya lo entendí, Gracias ya por lo la entendí. intervención. Sí, eso es. O sea, acá lo que hice fue pues mitad de 32.16, mitad de 6.3. Sí, por eso decimos que pues esta fracción es la misma de 16 tercios. Ah, ¿Sí? Y es mucho mejor tomar, 5,3. sí, o sea, yo puedo tomar acá, por ejemplo, cuántos 3 me quepan en la calculadora. Manera más. Sí, yo podría colocar acá, por ejemplo, el 5 y no sé, 10 veces el 3, pero pues eso depende también de la calculadora que cada uno de ustedes maneje. Entonces, por eso pues también ah, es importante empezar a trabajar todo lo que tiene que ver con fracciones. ¿Listo? ya No sé entendí. por cuántos 3 le hice, pero me dio 32. Sí, sí, en algún momento debería dar. Yo, por ejemplo, acá tengo, a ver, estoy Sí, colocando, profe, sí da. Sí da, Un, tiene un, mío, sí uno, da. dos,
3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 15 3 para que Con te 8, 13. Uy, Con no. 8, 3. Con 8. Con Con 8, 8 ya 3 da da. 32. Sí, es correcto, con 8 ya da. ¿Sí? Uy. Entonces imagínense escribir todos esos 3 ahí en la calculadora. Y si la calculadora, por ejemplo, hay calculadoras que solamente permiten colocar 8 dígitos. Entonces ya usted con el 5 que coloca y 7, 3, ya hasta ahí le va a quedar. La calculadora a veces es limitada. Tendrían que tener una calculadora científica para que de pronto les permita hacer eso. Pero bueno, listo. Esto es entonces todo lo que tiene que ver ya con proporcionalidad inversa. Entonces ustedes me dirán si podemos cerrar ahí el tema o hacemos más ejemplos. Otro ejemplo. Más Por ejemplos. si acaso, sí, otro ejemplito. Pues. Más ejemplos. Por si acaso. Listo, entonces hagamos Uno un último nunca ejemplo. sabe. Entonces vamos a tener, en este caso voy a decir que tenemos A y B, antecedente y consecuente. Y vamos, bueno, pero voy a hacer la tabla en otro sentido para que no se acostumbre siempre a verla de la misma manera. La mayoría de tablas muchas veces nos las dan de esta forma. Esta es otra forma como también. Esa fue la que nos mostró también un día. Sí, sí, es que muchas veces, digamos que eso no tiene un orden, uno podría trabajar con cualquiera de los dos tipos de tabla y es Un la orden misma. específico. Sí, solamente que pues esta es de forma vertical, la otra es de forma horizontal. Pero siempre lo que hay que tener claro es quién multiplicó con quién. ¿Listo? Entonces en este caso digamos que voy a tener, no sé, digamos valores de 5, valores de, por ejemplo, 6, 7, 8 y 9. Supongamos que quiero números consecutivos. Ahí Y subió. supongamos que solamente tengo dos valorcitos acá. Supongamos acá tengo el 10 y supongamos que tengo, a ver, otro. ¿Qué otro? 11. El 8. El El de 4. 8. Bueno, sí, supongamos que tenemos el de 8 que sería, por ejemplo, a ver. Supongamos que este fuera 6.25. ¿Cuál? El de 8, 6.25. Listo, entonces Uy. miremos lo siguiente. Listo, entonces en la tablita lo que tenemos que ver es, bueno, ¿qué pasó con A? ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó. Aumentó, ¿cierto? Desde el primero, nosotros, digamos, acá tenemos las posiciones. En la primera era 5, luego 6, 7, entonces aquí hubo un aumento. Una Lo voy a colocar Y acá. disminuyó. proporción. Y por eso es una proporcionalidad inversa. Ajá. Bueno, por ahora no podemos asegurar que sea proporcionalidad. Por ahora lo único que aseguramos es que es una Una correlación, proporción. Uy, yo pensaba ¿cierto? que una proporción. Por ahora lo único que aseguramos es que es correlación, solamente con el hecho de ver que aumenta A y B disminuye. Sí. Ahora, ¿cuándo entramos a asegurar que además de ser proporción inversa, o bueno, correlación inversa más bien, que además de ser correlación, sea proporción cuando aplicamos el criterio, que es multiplicar antecedente por consecuente y que nos dé el mismo valor? Entonces miremos qué pasaría en el primer caso con 5 por 10. ¿Cuánto da 5 por 10? 50. 50. ¿Listo? ¿Y cuánto da 8 por 6.25, perdón? 8 por 6,25, ¿cuánto da? Da 50. 50. Da 50. Aquí es cuando ya aparece el criterio que nos permite decir, mire, además de ser correlación, también es proporción. ¿Sí? Antes no, antes era solo correlación. Ajá. ¿Listo? Entonces acá puedo decir, como el producto de cada antecedente con su respectivo consecuente, ¿Da lo mismo? ¿sí? Con su respectivo En el consecuente, mismo resultado. es igual, Al mismo entonces resultado. hay proporción. Sí. ¿Listo? Si no, no habría proporción. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora sí, completemos entonces la tablita nuevamente. Entonces, ¿cuál sería el consecuente asociado a 6? Tocaría hacer lo mismo que la vez pasada. ¿Y qué es hacer lo Hacer mismo? una
6 una, por z una- igual a... sí. luego dividimos ese mismo número, el 6 por el que está, 6 dividido 50. Ujú. Listo, entonces lo que hacemos es, bueno, ya sabemos que el producto siempre va a ser 50. Entonces le voy a colocar a estos valores. Esto va a ser X, esto va a ser... 0,12, da 0,12, profe. Vale. Listo, ya O lo verificamos 0,12. entonces. Entonces lo que voy a hacer acá es que 6 multiplicado por X, ya le coloqué ahí nombres, debería darnos Multiplicado. 50. 50. O sea que X es igual a 50 dividido entre 6. ¿Y cuánto es Ajá. 50 dividido entre 6? 0,12. Uy. Cero. No, 0, no, a mí 50 dividido entre Me 6 da 8.3 periódico. Sí, a mí también. 8.3 periódico, Sí, a mí sí. también me da uy, eso. me robaron entonces. Espere, ¿cómo? 8.3 50 periódico. dividido 6. Espere, 8.3 50 periódico. dividido 6 es igual Y a... da 8.3 periódico. Ahora sí me dio, qué raro. ¿Qué Listo, pasa? Es que Andrés 8.3 como que la periódico. multiplicó. Sí, yo creo. Listo, pero recordemos que pues aquí vuelve y pasa lo del decimal. Entonces, para que no pase eso, pues yo puedo tomar esta fracción que ya obtuve, 50 sería La 50 mitad. sextos, sobre y 3. entonces nos da 25 tercios, muy bien, porque lo que hice fue sacar mitad arriba y abajo, 25 y 3, y ya no le puedo volver a sacar mitad ni tercera a los dos, entonces ya queda ahí. Digamos, ahí en ese caso, mister, también se podría seguir hasta que no se pueda más. Sí, ahí ya, Ya exacto, la última que me dé la pongo en el espacio. exacto, porque esto es lo que ya se llama una fracción irreducible, Ok. ¿sí? O sea, ya no tengo más posibilidad de reducirla. Entonces esto es Ujú. irreducible. Listo, entonces miremos ahora quién sería el valor de Y. Entonces ¿De quién? haríamos de Y. Fíjate que yo 7. coloqué acá que Y va a ser el consecuente para 7. Entonces Entonces, sería 7 por 7, y debería ser igual a 50. sí, muy bien. X igual a 50 dividido 7. Listo, y esa Quedaría es 7 7.14, periódico 28, 7.1. 57, 14, 3 periódico. Sí, ya la No, hice, pero ahí pero solo queda re sería largo. 7.1 y ya. Sí, porque eso queda re largo. Bueno, sí. 7.14, pero bueno, va a pasar lo mismo. 7.14. Cuando usted multiplique 7 por 7.14 no le va a dar el 50. Ah. Sí, va a pasar exactamente lo mismo que ahorita. Si hacemos 7 por 7.14, eso nos va a dar 49.98. Entonces, bueno, lo podemos dejar ahí y trabajar entonces el tema de las aproximaciones. Listo, y entonces ahora miremos quién sería el valor de Z. De Z. Entonces, ahora 50 dividido 9. 50. Nos va a dar que 5,5 al 5, cuadrado. 5.5 5.5 periódico. Eso, Listo. periódico. Qué conexión. 5.5 periódico. Listo. Periódico. pero terminando un 6. No, ¿o Eso sí? es, bueno, ya les explico. Resulta que algunas calculadoras lo que hacen es justamente eso. Lo que dice la calculadora es, bueno, esto es 5 y aquí un 5 infinito, infinitamente. Entonces la calculadora le da algunos 5. La calculadora le va a decir esto es 5.5, 5, 5, 5. Y para no seguir con ese tema del 5 le dice, bueno, aquí coloquemos un 6, pero es exactamente lo mismo. ¿Listo? Ah, O ok. sea que de ahí para allá hay muchos 5 más. Sí, exacto. Eso lo que indica es que aquí son infinitamente 5. Eso es lo que indica. ¿Listo? Ok. Otro ejemplo. Otro. Ya. ¿Otro ejemplo? Está chévere, está chévere. Espera, mister, espera un momento. Está muy chévere el tema. Estoy empezando. Listo, pero fíjese entonces la diferencia, ¿no? Entre la otra tabla que hacíamos, voy Sí. a mostrar una que era, bueno, La otra se la hacía que teníamos producto era de esta cruzado y la manera, tercera era proporcional. X y Y. Esto es Entonces, cuando es proporcional. de esta manera, el producto que hacemos para Ajá. corroborarlo es este, de esta manera. Esos son los productos. Mientras que cuando la tabla es de esta manera, los productos son de esta manera. ¿Cruzados? Digo, No, qué burro. De lado. No, normal, así de normal ¿sí? de la... O sea, a lo que me refiero es que siempre los productos van a ser antecedente con consecuente. Antecedente Ajá. Y con ahí se consecuente. multiplican. Exacto, ¿sí? Entonces, eso es lo que sí tenemos que de pronto dejar claro y es que si la tabla es horizontal, el producto es de esta manera, Horizontal. ¿sí? Entonces, para que no se vayan a confundir. Sí, porque puede pasar que les dé esto
Digamos que ustedes tengan esta tabla y que por haber hecho esta otra tabla, entonces ustedes resulten haciendo productos de esta manera. Diferente. Y acá ya no les va a dar. Sí, porque sería como hacer productos en lo que tenemos acá, sería el equivalente a hacer este producto. 6 por 5, que nos daría 30, y 10 por 8.3, que ya no nos daría 30. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan ahí presente y no se vayan a confundir con eso. ¿Listo? Bueno, entonces, dicen ustedes como último ejemplo. No, dos últimos Sí. ejemplos. No, uno. O bueno, y mira. Bueno, Sí. De una. entonces hagamos otro ejemplo. Run, run. Supongamos entonces la tabla que sea, por ejemplo, de la forma, Horizontal. bueno, hagamos otra Vertical. horizontal, A y B. Sí. Coloquemos entonces algunos espacios y coloquemos valores. Entonces supongamos que yo quiero, no sé, por ejemplo, al 1, al 5, al 10 y al 15, porque a veces nos dan tablas con esas escalas, de 5 en 5. Entonces supongamos que nos dan de esa manera. Y supongamos que, por ejemplo, queremos acá 20 y que en la otra, por ejemplo, es 4. Entonces, Uy, bueno, no. ¿mejor ahora? Sí. Listo. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, de nuevo, empezar a verificar. Multiplicar. No, todavía, acuérdense que lo primero que uno verifica Ah, es... sí, es proporción o correlación. Algo Exacto. así. Sí, perdón, profe. Entonces, lo primero es, bueno, en A hay un aumento. Sí, entre proporción. En B no hay un aumento, en B disminuye. Listo. Entonces, como hay aumento en antecedente y disminuye en el consecuente, por ahora es correlación Correlación. Correlación. inversa. Listo, ahora Pero vamos a ya no mirar, sé qué es una proporción inversa. ya algunos notaron que además de Ya sí correlación sabe. es proporción, porque ya algunos hicieron 1 por 20 que les dio 20 y 4 por Y 5 son que por también 5, les dio 20. Sí. O sea que acá el valor para 10, ¿cuál sería? 2. 2. 2, ¿cierto? Porque pues 10 por 2 da 20. Y para 15, ¿por cuánto Uy. multiplicamos a 15 para que nos dé 20? No. ¿Multiplicamos Pero o entonces, dividimos? 15 y no, ahí sí 20. tocaría hacerlo otro que sería Tocaría hacer lo 15 de por la X ecuación igual a y 20 eso daría X 0.75. Muy bien, muy bien, listo. X Entonces, punto siempre la 15 plantean de igual esta a manera. 20. Siempre digo, ¿qué es Ajá. lo que quiero multiplicar? Ah, mire, quiero multiplicar a X por el 15 para después entonces Ok. despejar al 15, hacen entonces, perdón, a la X. La X igual Entonces a hacen 20 20 entre sobre 15. 15. Listo. Y ahora sí, 20 entonces, Y eso da 0,75. 0.75. Sí. A mí 20 dividido 15 me da 1.3. da No, amiga, tú 0.75. 5. Sí, incluso la mía también dio lo mismo. sí debe darles eso Ay, me dio 1,3 periódico. porque la simplificación de esto es, mírenla, sería, podemos sacar 10. quinta, que sería 4, y podemos sacar quinta, que sería 3. Ah, ok. Y 4 tercios es específicamente lo mismo que 0.75. Aquí sí podemos Ah, tomar ok. el valor decimal, porque aquí sí son iguales. O sea, aquí sí 0.75 es exactamente igual que 4 tercios. ¿Sí? Aquí sí hay eso, porque aquí ya no hay periodo. ¿Sí? Ya no es 5, 5, 5, 5, sino solamente 1. Entonces, bueno, entonces ya tenemos que este valor es de 0.75. Listo, entonces ya podemos asegurar que además de ser correlación, es también proporción. Proporción. Ay, sí, mister, si uno pone primero al 20 dividiendo y luego al 15 da 1.3 Da uno, periódico. mira, Pero mister, si uno 20, mira, pone te voy a decir el algo, 20 dividido 15 es 1.3 periódico. Y si ¿Cómo? 1.3 periódico lo multiplico por 15 me da igual a 20. A mí también. ¿Cómo? Entonces, Ejemplo, 20. es que ustedes lo que Háblenme hicieron fue 15 dividido 20. Oiga, Ahí sí, da da 1.3 0.75. periódico. Pero También si da ustedes 1.3. dividen 20 dividido 15, Ah, les sí, daría tienen igual toda la a razón. 1.3 periódico. Y si ustedes Sí. ese 1.3 periódico lo multiplican por 15, les da igual a 20.
Bueno, amiga, pero no sé, no. Bien, sí. Es bien, que yo bien, decía, es pero que porque a mí me da cambiar solo diferente. de una persona. bien, listo, bien. Sí, sí, es Estaba 1.3 aclarando porque no sabía periódico. por qué me da diferente. Sí, Wow, 1.3 con periódico. razón, Catalina. Listo, bien, bien, bien. Eso es importante que hagan esas revisiones. Otra, ¿Listo? otra. Bueno, entonces ya sabemos que además de ser correlación es proporción y se cumplen todos los criterios Ja. ahí. Ujú. ¿Listo? Bueno, hagamos entonces la última. Sí, Bueno. ok, a ver, ya. Listo, ahora sí, última. ¿No se puede hacer tan larga o algo así? Bueno, hagamos una bien larga entonces. Hagamos una Uy. larga, a ver cómo nos va. Sí, hemos hecho como Sí. de 3 incógnitas. Hagamos una de 5. Hagamos entonces De 10. X, Y, De 10. Uy. Dios, ¿qué estamos Mi haciendo? amigo fiel. listo. Por petición de ustedes entonces vamos a hacer la siguiente. Eh, vamos a hacer, por ejemplo, 16, Vieron. 20. Sí. Bueno, incluso, vale cuidado lo que vamos a hacer en esta. ¿Qué? Entonces, 16, 20, por ejemplo, acá digamos 28.